Fíjate, y nada más y nada menos que el médico por excelencia. Amén, amén. Así es. Que trae la sanidad. Y fíjate que yo por lo menos particularmente yo manejo esta frase: desnuda delante de la presencia de todo. Así es. Porque nosotros vivimos circunstancias, nosotros los cristianos también tenemos circunstancias, y yo siempre le digo al Señor, fíjense que el apóstol Pablo rogaba a Dios por un aguijón en la carne, también en libertad de manifestarle a Dios: mire este aguijón en la carne, ¿verdad? ¿Y qué le dijo al Señor? El Señor le dijo: bástate mi gracia. O sea que independientemente seas cristiano o no seas cristiano y estés viviendo una situación interna, lo mejor que tú puedes hacer es ir a la presencia de Dios y manifestar lo que tú estás sintiendo. Ponerle nombre a esa situación que tú tienes interna, ponerle un nombre, llamarla por su nombre delante de Dios. Así pedirle al Señor que el Señor te ayude, que el Señor te liberte, que el Señor te sane, que el Señor te restaure. Así es. Así es. Fíjese que Noemí, ella no negó su sufrimiento ni disfrazó su fe. Ella le dice a Dios y al pueblo que está amarga, que se amargó y que no era fácil, cualquiera se amarga. Mire, la situación que ella estaba viviendo era una pérdida significativa, y como lo decíamos en la introducción del programa, en una sociedad patriarcal, ¿verdad? Y agraria, ella dependía únicamente que o del padre, o del esposo, o de sus hijos, y ninguno de los tres lo tenía. O sea, ella estaba a la intemperie, estaba sola, sin derecho a reclamar ni siquiera herencia, porque recuerden que en aquella sociedad patriarcal el hombre era el que sostenía y tenía todo el derecho de herencia. Entonces ella no tenía ni padre, no tenía ni esposo, no tenía ni hijo, estaba completamente abandonada a su suerte. ¿Y cuántas mujeres hoy no se encuentran así? Entonces no era para menos la situación, por supuesto, y era una situación para generar amargura en su corazón, para amargarse. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía cómo reclamar una herencia, estaba sola, desprovista de todo, no, en una sociedad agraria donde todo se basaba, toda la economía, el sistema económico se basaba en la agricultura, en la ganadería. No podía tener acceso a ello para ella sustentarse. ¿Por qué? Por la razón de ser de que no había un hombre que reclamara eso. Aunque ya Dios había venido, ¿verdad?, trabajando en esto, porque recuerden que nosotros una vez conversamos y hablamos sobre las hijas de Zelofehad, como ellas fueron a Moisés y reclamaron un derecho legítimo, una herencia, y Dios lo concedió, y allí las cosas cambiaron. Pero ahora vemos otra vez en esta situación, ¿verdad? Otra vez, y parece que es que en el pueblo de Israel esto se seguía repitiendo, ¿sabes? Esa injusticia hacia la mujer, estigmatizada, tratada como de segunda categoría. Dios siempre se levantó en defensa de la mujer. Siempre Dios se ha levantado en la defensa de la mujer, pero ahora vemos a Noemí en esta situación de amargura. Eso también nos hace saber que Noemí era muy apegada a esa cultura patriarcal, ¿sabe? De depender de esa figura masculina. Entonces, fíjese bien que ahora nosotros la encontramos en esta situación y ella no niega ese sufrimiento ni lo va a disfrazar tampoco. Ella sencillamente, delante de todos, en una sinceridad total y absoluta, tanto a Dios como a las personas de su pueblo, le dice: estoy amarga. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto Jehová. Fíjese bien, leamos el capítulo 1, versos 20 y 21, lo que ella expresa allí. Ella dice: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, fíjese bien, ella estaba, ¿verdad?, completamente, digamos, completa, estaba completa, y dice, estaba estable en una vida estable, una vida, digamos, con todos los privilegios, pues, que una persona puede tener. Ella dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Fíjense las palabras de ella en su amargura. Y dice: Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, ella hace un reconocimiento tanto delante de Dios como de su pueblo. Dice que Dios ama la sinceridad en lo íntimo. Así es. Dice que Dios ama la
sinceridad en lo íntimo. En lo íntimo. Y eso fue lo que ella hizo en lo íntimo y ella lo exteriorizó. Así es. Fíjese que lo que Noemí estaba viviendo, y aquí sí tenemos que ahondar un poco más. Esta situación que estaba viviendo Noemí no era responsabilidad personal, fue una decisión familiar de salir de la casa del pan, y sucedieron estas cosas. Tuvo esta pérdida Noemí en la tierra de Moab. Esas son consecuencias de decisiones tomadas, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora ella regresa sola a su tierra, abandonada a su suerte, como bien lo decía, pero ella, ¿verdad?, atribuye este evento, este hecho en su vida, a que Dios la regresa a su tierra vacía, en amargura y aflicción, que el Señor la ha afligido. Y sabe, el punto importante aquí de esta historia es que ella expresa, esas palabras que ella está expresando son palabras de dolor, de una situación que ella no entiende. Pasa que las decisiones generan consecuencias, ¿verdad? Nuestras decisiones generan una consecuencia, y quizás nosotros no vemos las consecuencias de esas decisiones en el momento que las tomamos, sino que se ven después. Noemí no era responsable totalmente de esa decisión de salir de la casa del pan. Ella no era directamente la responsable, son decisiones que estaban en la cabeza, en la autoridad familiar. En este caso es del varón, ¿verdad? No era una decisión que correspondía a ella tomar. Pero nosotros vivimos las consecuencias cuando nuestras cabezas toman decisiones. Las consecuencias no solamente las vive la autoridad principal, el líder de la familia, sino que también la vive la esposa, los hijos, y allí encadena el entorno, todo el entorno, ¿eh? Entonces, fíjese bien, y ella fue muy honesta, muy sincera con el Señor al decirle, al hablar y poder expresar y decir de esta manera, desde la amargura, desde el dolor. Pero ya vamos a ver qué hace Dios más adelante, porque es que, y como les decía, ella expresó esa amargura y Dios no la iba a castigar por eso, porque Dios estaba entendiendo su situación. Hay una canción que me encanta mucho, ¿verdad? Que es la canción de Averly. Ayer la cantaba cuando estábamos estudiando. La canción de Averly Morillo, donde ella habla de los sentimientos profundos que solo Dios entiende. Y ella habla, y es muy hermosa la letra, donde dice: estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas, y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has amado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. ¿Sabe? Esa letra expresa de una persona que está viviendo una situación de dolor profundo, y en su estado de amargura, en su estado de soledad, en su estado de dolor, no está negando ni está disfrazando lo que está viviendo, pero va a Dios porque sabe que en Dios va a conseguir amor, consolación, respuesta. Y esto es lo que vemos en la historia de Noemí. Y sabe, me encanta esa parte final, como Averly termina la canción, porque ella dice: porque hay sentimientos tan profundos que solo Dios los entiende. Amén. Y esto era lo que estaba pasando en la vida de Noemí, y por eso ella expresa: ¿qué tienes que hacer tu hermana? Mira, el secreto en esta mañana, que hoy lo traemos y te lo ponemos así frente a la mesa, para que tú tomes, te apropies de ello, es que tú vayas a la presencia del Señor, que tú desbordes en esa honestidad y sinceridad. Y si tú quieres hacer responsable a Dios por lo que te está pasando, Él entiende que por tu dolor, que por tu situación estás hablando, porque Él está mirando el sentimiento profundo que hay en tu corazón, y Él no te va a juzgar por eso. Ni te va a desechar. Ni te va a desechar. Y que no era fácil, porque tú sabes que perder toda la familia no era fácil. Venía una amargura. Si uno a veces pierde algo y le viene una amargura, ¿qué quedará que si te pierde? Pierdes tu esposo, pierdes tus hijos, pierdes tu hogar, lo pierdes todo. Ella quedó sola, desamparada
era fácil. Sí. Así es. Y fíjese bien, aquí nosotros tenemos que aplicarlo también a nuestras vidas, el hecho de que la fe madura permite el lamento. La fe madura permite el lamento. De hecho, en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones, que son salmos de lamentaciones. Y usted se pone a ver y usted ve el lamento, ¿verdad? Del autor a causa de la condición en la que estaba viviendo el pueblo de Dios. Entonces, el lamento está permitido, mi hermana, si tú estás pasando por una situación difícil, si tú perdiste tu matrimonio, perdiste tus hijos, no solamente con la muerte física, sino que hay un duelo en tu corazón a causa de la ruptura de la familia, del núcleo familiar, o has perdido cualquier otra cosa que te ha producido amargura. Hoy Dios te está diciendo, la fe madura permite el lamento. El lamento es una forma de nosotros poder drenar ese dolor interno que hay en el corazón, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña por medio de su palabra que Él soporta nuestra crudeza. Amén. Él soporta nuestra crudeza. Sí, yo quiero compartir esto. Fíjate que tengo aquí que dice que el duelo se experimenta. En el duelo se experimenta, fíjese lo siguiente, tristeza, enojo, culpa o incluso vacío. Sí, Señor. No reprimas tus sentimientos ni te juzgues por ello. ¿Por qué culpa? Yo me imagino a Noemí si no hubiésemos venido, porque ella ya delante de sus parientes ya manifiesta su dolor, pero anteriormente nos vemos en la Biblia donde la condición, pero nosotros suponemos que ella todo esto lo estaba viviendo, ¿verdad? Esa culpabilidad, ¿por qué no tuvimos que venir? ¿Por qué tuve que obedecer? ¿Por qué tuve que sujetarme? O quizás si no hubiésemos hecho así, porque eso nos pasa a todos, ¿verdad? Sí. Todos hemos pasado por circunstancias donde nosotros nos ponemos a analizar y si hubiese hecho esto, no acontece esto, ¿verdad? Y bueno, son circunstancias que vienen, ¿verdad? Y el duelo tiene etapas como la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación, que fue lo que le pasó a Noemí cuando llegó delante de la familia. Finalmente ella aceptó su condición, ¿verdad? A veces nosotros tenemos frustraciones también internas porque no es solamente un luto. Y de repente nosotros tenemos que ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, mira, estoy frustrada por esto y por esto. Y manifestarle eso a Dios, quizás algo que tú quisiste realizar, quizás un estudio, quizás el tener algo particular y no pudiste lograrlo. Y eso te tiene herida, te tiene enlutada, porque nosotros tenemos que entender esto, porque a veces hablamos de luto. Que el luto no es solamente pérdida física. Exacto. Entonces nosotros tenemos que todo esto analizarlo, ¿verdad? Internalizarlo entre nosotros y poderlo manifestar delante de la presencia de Dios para nosotros ser sanos y nosotros también ser libres de esta amargura. Porque fíjense que nosotros predicamos mucho el texto bíblico que dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y a veces llegamos hasta confesar a Cristo nada más. No, resulta que hay situaciones internas en nosotros que el Señor nos llamó a nosotros para libertarnos de esas situaciones. Y a medida que nosotros vamos profundizando en la palabra y estudiando la palabra, el Señor va haciendo sanidad en nuestras vidas. Sanidad en nuestras vidas. Mira, lo que pasa es que no lo quiero mencionar porque a lo mejor me están escuchando allá en casa. Yo sé que mi mamá está en sintonía, mi papá sí está ahí, no está trabajando y mi hermana también. Pero voy a mencionar algo así. Yo hace como 2 años tuve que ir a la presencia del Señor porque yo tenía una situación en mi corazón de mi juventud con referente a mi papá. Y yo cada vez que me recordaba, eso me deprimía a mí de una manera. Que yo llegué un día y le dije al Señor, yo necesito ser libre de esto. Ser sanada. Y yo empecé a clamar por eso. Yo, Señor, sáname. Señor, ayúdame. Porque no sabía cómo hacerlo. Hasta que llegó un día donde el Señor me lleva a la oración. Y en la oración yo decido perdonar y dejar estas circunstancias. Y hasta el día de hoy yo soy libre. Gloria a Dios. ¿Ves? Claro, porque cuando Dios te hace libre, te hace verdaderamente libre. Exacto, y te hace verdaderamente libre. Y así tantas circunstancias. Entonces a veces nosotros llegamos al Evangelio y a veces nosotros somos el pueblo más feliz de la tierra. Que sí lo somos, que no es mentira. Sí lo somos, no es mentira.
Pero a veces no le permitimos a la mujer, a veces no le permitimos al joven, a veces hasta al mismo niño expresarse, ¿verdad? Al mismo hombre expresarse de circunstancias internas y de las cuales viene arrastrando. Entonces todo a veces... Y es que mira, Lorelai, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nosotros diariamente enfrentamos situaciones dolorosas. Todos los días. Todos los días. Y hay momentos en los que se levantan las crisis donde nosotros somos sometidos a situaciones dolorosas. Eso no es una mentira. Nosotros, aunque estamos en el Señor, nosotros, la gracia de Dios nos sostiene, nos cubre y nos ayuda a enfrentar los problemas. Y la misma palabra, por eso es que nosotros debemos guardar una relación íntima con Cristo, Amén. Su palabra, y permitirle al Espíritu Santo hacer su obra en nuestro ser interior, porque nosotros diariamente estamos enfrentando muchísimas batallas emocionales con los hijos, con los padres, con el esposo, con la iglesia, con los hermanos, con el vecino, con los amigos, en el trabajo, en todas partes. Y para eso Dios tiene la medicina, la dosis diaria. Tiene todo el Señor. Todo lo tiene, pero debe haber una sinceridad. A veces nosotros hemos escuchado, nosotros hemos escuchado a veces esta frase, porque yo le digo una frase, ¿verdad? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Cuando nosotros, la Biblia nos dice que Jesús lloró, ¿verdad que sí? Y Jesús expresó sus sentimientos. Imagínate, si Dios mismo se duele, porque Dios se duele por la condición pecaminosa del ser humano. Dios se duele de esta circunstancia. A veces nosotros, entonces, lo que tú decías, tenemos un Dios que es un Dios rudo, tenemos un Dios en nuestra mente, ¿no? Pero Dios no es así. Gloria a Dios por Dios, como dice nuestro pastor. Porque Dios no es así, entonces tenemos un Dios que creemos que Dios nos va a limitar a nosotros, nos va a censurar, nos va a condenar, nos va a juzgar. Y cuando Él está es para ayudarnos, para consolarnos, ¿verdad? Para libertarnos, ¿verdad? Y entonces depende de nosotros ahora, nosotros poner de nuestra parte y querer ser libre. Querer ser libre, exacto, esa disposición de querer tener, alcanzar o tomar, porque la palabra aquí es tomar esa libertad que Cristo tiene para tu vida, de que tú le puedas presentar todo, mira, con lujos y detalles, pero si ya el Señor los conoce. Porque vamos a tener vergüenza delante de la presencia de Dios, de poderle decir al Señor, mira, Señor, tal persona me hirió. Mira, yo tuve una experiencia la semana pasada y yo me quedé sorprendida, me alegré, pero al mismo tiempo me quedé sorprendida con una hermana porque yo le hice un comentario a ella que no se lo hice, le aclaré. Y la hermana, pero hace como 2 años, 3 años, y la hermana me manifestó, eso me dio a mí. Yo le pedí perdón y le dije, hermana, perdóname, porque yo no lo hice, no fue un mal comentario, simplemente le pregunté, ¿y eso tú aquí? Qué raro que estás aquí. Eso la hirió a ella, porque ella vino con una actitud de querer servir, de hacer algo en la casa del Señor, pero yo no lo hice, sino que me sorprendió verla. ¿Verdad? Entonces le digo así y ella se hirió y ella guardó esa herida en su corazón por 3 años. La raíz viene por falta de perdón. Sí, y yo le dije, hermana, perdóname, porque yo no lo hice con mala intención, no sabía que tú estabas así, ¿verdad? Y yo cuando la escuché hablar, yo le dije, habla, porque vas a ser libre y vas a ser sanada. Mira las cosas que hace Dios, cuántas cosas nosotros nos guardamos simples, que para nosotros parece simple, o al mencionarlas parecen simples, pero que hacen heridas profundas en nuestros corazones y cambian nuestra identidad. ¿Ves? Cambian quizás a veces hasta nuestro destino, hermana Keila, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, guardamos? Entonces, yo quiero seguir leyendo algo aquí que tengo. Esto fue el trato de Dios conmigo. Yo decía, Dios mío, esto es algo maravilloso poder hablar de esta mujer, ¿ves? Porque esto nos lleva a nosotros a una sanidad, a un reconocer, a un confesar, a un manifestar, y después de allí es donde viene la bendición de Dios. Fíjate que yo tengo aquí, mira cómo dice aquí, valida tus emociones. Validar tus emociones le da permiso a tu mente y a tu cuerpo de sentir lo que necesitas, procesar en lugar de repetirlo.
A veces nosotros nos encontramos personas heridas y donde quiera que van están repitiendo lo mismo. Y se crean como un vicio, como un hábito, ¿verdad? Yo era así, y el que me quitó eso fue mi hijo. Y sabes algo que van repitiendo, y tú sabes, ellos lo hacen porque están heridos y están dolidos, pero ellos mismos están como victimizándose y maltratándose, haciéndose daño continuamente. Eso es un flagelo. Exacto, por esa repetición, ¿ves? Mira, dice aquí, quita el poder al miedo, porque muchas de las cosas es el miedo a hablar, a enfrentar las cosas, ¿verdad? Las situaciones. Al ponerle nombre a lo que te duele, deja de ser un monstruo, vago, aterrador, para convertirse en una situación específica y manejable. Permite actuar. Una vez que sabes exactamente qué te duele, puedes buscar las herramientas o el apoyo adecuado para tratarlo. Pasos para practicar la sanidad, puede ser emocional, espiritual. ¿Ves? Una de las cosas es identifica qué es lo que te está doliendo. ¿Ves? Expresa tus emociones exactamente tal como lo sientes. Exactamente. Que aunque tú no las sepas expresar, ¿verdad? Dios te entiende. Así es. Porque así es. Así es. No es solo sentir malestar, es sentir tristeza, frustración, decepción, culpa o miedo. Fíjese, ahí tenemos eso. Así es. Y todas esas cosas que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Aunque fue una investigación, fue un estudio que se hizo, lo podemos llevar a la psicología, pero también es bíblico, está en la palabra. El Dios Todopoderoso está esperando que tú le expreses todo lo que tú estás sintiendo. Y hay veces que no tiene la fuerza para expresárselo, pero Él le da su presencia, como decía la hermana Keila, y manifestar delante de Él, así sea en llanto, lo que tú estás sintiendo. Hay veces que no tenemos oportunidad de hablar porque el llanto nos invade, el dolor, pero ese dolor Dios lo está entendiendo. Así es totalmente. Entonces fíjese bien que lo que estamos, ¿verdad? Recomendándoles hoy, de acuerdo, ¿verdad? A la escritura, de acuerdo a la vivencia de esta mujer y que quedó registrada en la palabra del Señor como una herramienta de ayuda, ¿sí? Por aquí la hermana Boada dice, buenos días mis hermanas, la raíz de amargura es muchas veces porque nosotros mismos tenemos que perdonarnos para posteriormente perdonar. Mientras no nos perdonemos nosotros mismos, siempre vamos a tener raíz de amargura. Es mi vista, pues, mi opinión, es mi opinión, muchas gracias. Mis hermanas, somos la familia Abogado, Boada, gracias. Gracias, mi hermana Ana. Pues sí, así mismo es. Y no solamente el autoperdonarse, porque cuando hay falta de perdón hacia uno mismo es porque ahí también está actuando la culpa, ¿sabes? Sí. Ese señalamiento hacia mí mismo por las acciones que hice o lo que no hice, ¿verdad? Que debía haber hecho. No lo hice. Y entonces, bueno, y omití lo que tenía que haber hecho. Entonces, bueno, una pregunta de reflexión. ¿Nos permite ser Mara delante? ¿Usted se permite ser Mara delante de Dios o esconde su dolor con frases hechas? Esto es bastante importante, una pregunta que nos debemos hacer en esta mañana. Y bueno, ¿sabe? Hay un peligro cuando la amargura es tratada de forma aislada. Y de eso nos va a decir mamá Elsa hoy, ¿no? Sí, Señor. Estoy contenta porque yo sé que Dios ha sacado tanta amargura en mi vida. Sí, Señor. Pero tanta. Sí. Y todo esto nos permite a nosotros cada día corregirnos y ayudar a otros. Amén. Que están en el mismo, como nosotros, pues. El peligro de la amargura aislada, que fue lo que le pasó a Noemí. No era fácil la vida de Noemí, porque ella se va llena, ella se va con su protector, su proveedor, ella se va con sus hijos, con esperanza de futuro, y hubo un motivo que la hizo a ellos irse para allá, por la hambruna, por la escasez de medicina, por
tantas cosas como ocurre hoy. Dice que Noemí radica, dice, ella cambió su identidad de forma a la visión de Dios. Ella rompe el lazo del comentario. Ella dijo, ella cuando llegó a su pueblo, ella no tenía nada. Ella llegó con vergüenza, porque ella vio a sus amiga, familia, ella la vio prosperada, pero ella no tenía nada, y por eso es que ella se aísla. Entonces dice que los comentarios, que ella tenía un dolor tan grande, la cual ella se negaba ya a ser la misma de antes. Así. Ella se negaba, yo estoy fracasada, yo vine vacía, yo no tengo nada. Y ella cambió su nombre, que significa placentera, por Mara, por la amargura. Ella permitió que el sufrimiento, ponerle nombre. Estoy amargada, pero ¿cómo si llegaste? Pero no tengo nada. Me fui llena, vengo vacía. Mis hijos murieron. Para ella no había esperanza. Lo único que si ella no exterioriza, no pueden hacer nada por ella, porque si ella llega encerrada, porque a veces la amargura nos encierra de tal manera que uno, bueno, yo era tan demasiado encerrada que yo me vine de Zulia con una amargura tan grande y mi familia no se dio cuenta de nada. Menos mal que Dios me trajo a Salem y mis hermanos tuvieron misericordia y me ayudaron de verdad. Entonces nosotros tenemos que darle el lugar a Dios. Tenemos que afirmarnos en Dios, tenemos que ser sinceros con Dios, que eso fue lo que hizo ella, que ella se sinceró con Dios y con todo el que la vio. O sea, no hay más comentarios, no me digan más nada, estoy amargada, no tengo nada, que me fui llena y vengo vacía. Sí, Señor. Y Dios ama la sinceridad en lo íntimo, y eso fue lo que ella hizo. ¿Cómo nace la raíz de amargura? Comienza con una semilla que se llama ira. Estoy airada, estoy molesta, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces ella regó en su mente la amargura. La regó, ella dijo, ya estoy lista. A mí no me digan, yo me vengo a morir aquí, porque esta es mi tierra y yo no voy a permitir como me pasó con mi esposo y mis hijos, que lo tuvieron que enterrar allá. Yo voy a ser enterrada aquí. Pero ella se fue de nuevo a la casa del pan. Ve que algo tan hermoso que ella se va a la casa del pan. Ella va buscando refugio de ese Dios que aunque ella... A la casa de la provisión. De la casa de la provisión. Que es lo que a veces nosotros no hacemos, sino que la persona, en vez de buscar la provisión en la casa de Dios con un hermano, sino que entonces aquí acuden a los brujos. A que le digan qué fue lo que le pasó, sabiendo todo lo que le pasó. Entonces ella no lo hizo, sino que se vino a su casa, a casa de pan. Ella llegó allí a sincerarse. Dice cómo nace es a través de la ira. Dice que la regó en su mente y no permite que nadie se mete. Sin embargo, ella sacó de su interior, sacó esa palabra. Y entonces, pero ella llevaba una esperanza, la cual ella no sabía, ella no quiso darle, ella le dijo, ¿qué le dijo a Ruth? No, quédate. Quédate, yo me voy sola. Yo me voy sola, le dijo a la otra yerna, que era la que Dios le había puesto para como refugio, como aliento, como hija, como ella lo perdió todo, pero Dios le dio una hija, la cual ella no reconocía. Exacto, y ese es el peligro de la amargura aislada, porque la amargura había cegado su corazón y no se dio cuenta que la expresión de su yerna era una expresión de fe súper poderosa. Y ella por la amargura no pudo ver lo que había en el corazón de esa muchacha. Porque la cegó. La cegó. Ese es el peligro. Ese es el peligro. De la amargura. Cuando nos ciegan, que no podemos ver más allá
de lo que Dios quiere hacer, porque había esperanza, hay esperanza para el que vive y ella estaba viva. Claro. Y ella llega allí donde ella tiene todos los privilegios, donde Dios la estaba esperando para redimirla. Había una esperanza, pero ella no la veía. Sí. Porque ciega, aquí te dice quita la visión. Yo estaba viendo, quita la visión, que quitar la visión física. Te dan leucoma, te da tantas cosas que te dan enfermedades ópticas que te dan que te quitan la visión. A ella había perdido la visión, ella había perdido la esperanza. Wow, miren lo que esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque entre las tres le estamos dando respuesta a una persona que está ahí detrás de la radio escuchando y esto es contigo. Esto es impresionante, ¿sabes? Porque hay una respuesta que Dios le está dando aquí a una mujer. Usted ha dicho cosas, Dorelay ha dicho cosas que apuntan a una situación en el corazón de una joven. Y hoy el Señor le está dando la respuesta tan clara, tan precisa, que es lo que la tiene en esa cárcel espiritual y que además la tiene atada. Es una cárcel espiritual, atada, y el que está atado no puede ver más allá. Está atado. Y si tiene una venda en los ojos, por eso es que si esa joven está ahí, Dios quiere quitarle la venda y que escuche que hay esperanza. Quitarle las cadenas. Así es. Y teniendo la oportunidad de ser libre, si no la acepta, ¿verdad? Se queda ahí encarcelada. Pero depende de tu decisión, de lo que tú decidas, ir delante de la presencia de Dios y ponerle nombre a las circunstancias que tienes guardadas en tu corazón por años, por tiempo, porque así lo siento de parte del Espíritu Santo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Pero el Señor hoy te trajo una respuesta, mujer. Yo no te conozco, pero para que tú seas libre, verdaderamente libre, y puedas alcanzar lo que Dios tiene para tu vida, que va a trascender sobre tus generaciones. Así es. Y yo se lo digo con toda propiedad. A mí nadie fácil me conoce. Pero cuando yo llegué al Evangelio, yo tenía una atadura tan grande y una ceguera que yo me intenté matar 4 veces. Porque el diablo me decía que yo no iba a prosperar, que yo no iba a tener hogar, porque me puso tantas cosas en la mente que yo dije, mejor es morir. Cuando llego a Cristo, Dios fue rompiendo cadenas y quitando esa óptica satánica que tenía yo en mi vida. Dios fue limpiando, Dios fue entregándome cosas que yo nunca, hoy por hoy, estoy realizada. Y yo, para mí, eso es un sueño y lo creo porque tengo a Cristo. Así es. ¿Tú sabes lo que es que una persona pierda un hogar en una mañana y todo se destruya? ¿Y cómo quedas? ¿Cómo quedó esta mujer? Esta mujer quedó devastada. Venía devastada. Lo único que Dios la tomó de Moab y la llevó a Belén. Y le puso a alguien quien la ayudara, quien la despertara. Aquí nosotros en el Evangelio tenemos un alguien también. Amén. Sí, Señor. Sí, que es el Espíritu Santo. El que despierta, el que te hace ver que no es lo que el diablo ha dicho, es lo que Dios ha dicho de ti desde la eternidad. Entonces eso es tremendo. Cuando ella no sabía que había una manifestación divina a través de esta muchacha que ella no se la quería llevar. Y ella se le paró firme y le dijo, ¿qué le dijo? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. O sea que tú me llevas a mí y tú no sabes a quién llevas. Así que no te dejaré. Qué importante cuando Dios interviene por nosotros. Así es. Sí. Así es. Y fíjese que hoy Dios nos está hablando tan claramente y nos está diciendo no solamente lo que debemos hacer, sino también lo que debemos evitar.
y lo que debemos evitar es que la amargura ciegue la visión. ¿Por qué? Porque el acompañamiento de Ruth, en el acompañamiento de Ruth venía la reivindicación para Noemí. Venía la redención para Noemí. Pero ella, por causa de la amargura, no lo pudo ver. Entonces, la amargura te permite ir a Dios y expresar el lamento, que es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Porque Dios sabe escucharte, ¿verdad? Dios sabe escucharte, pero tampoco puedes permitirle a la amargura, que es lo que tienes que evitar, que ciegue la esperanza, que no puedas ver la persona que Dios ha puesto a tu lado o los recursos que Dios ha puesto a tu lado para Él reivindicarte y redimirte. Que en este caso fue a Ruth, que no vamos a hablar de ella hoy, sino vamos a hablar más adelante en otro programa, pero fíjese bien que esto es lo que tú tienes que evitar, porque la amargura te puede llevar a la sanidad, ¿verdad? Y soltar esos dolores internos, pero representa también un peligro, y es precisamente el imposibilitarte para que tú veas lo que Dios quiere hacer y llevarte a un camino de esperanza. Y esto nos lleva a una reflexión. Es válido sentirse amargo, pero no dejar que la amargura se convierta en un ídolo o en un filtro permanente en tu vida. Dice que Ruth estaba a su lado, una manifestación del cuidado divino. Del cuidado divino. Ella no sabía que iba, ciertamente iba vacía, pero llevaba... Pero estaba bien llena, porque después más adelante vamos a ver lo que sucede. Claro, todas las bendiciones que le vienen a ella. Así es. Toda la alegría. Sí, Señor, porque no todo, o sea, ese no era el final de No todo está perdido. No todo estaba perdido, porque aunque ella para sí misma lo había perdido todo, ya Dios había dispuesto levantarla y volverla, digamos, a establecer. A devolverle lo que había perdido. A devolverle lo que había perdido, sí, Señor. ¿Sabe? A reivindicarla. Qué bueno es Dios. Qué bello es Dios. Por eso es que es tan hermoso esto, ¿no? Dios nos entiende. Esto cuando nosotros manifestamos lo que está en nuestras vidas. Yo hay veces voy a orar, estos días yo quería orar, pero me daba pena decirle a Dios muchas cosas. Y yo decía, Señor, ¿cómo te digo? Tú lo sabes, pero yo quiero comenzar, ¿cómo te lo digo? Así le dije a Dios. No sé si ustedes que están allá en su casa le ha pasado eso. Y yo dije estas palabras, Señor, tú me dijiste que si yo no te servía, yo iba a quedar inválida. Esa palabra, y Señor, ya estoy a punto de quedar inválida. Hasta una silla de ruedas está en la casa. Pero cuando estoy hablándole a Dios, sincerándome, diciéndole todo lo que yo sentía, lo que pensaba, cómo iba a quedar, el Señor me dijo, pues no soy yo, sino que cuando yo te lo dije, estaba Satanás escuchando la profecía. Entonces ahora él te quiere hacer creer que yo te voy a dejar inválida. Y hacer dudar. Y cuando yo dije así, sí es cierto, Señor. Bueno, Satanás, tú nada tienes en mí, yo te reprendo, y te echo fuera. Y comencé a reprender, porque estaba arrastrando el pie, como ustedes me vieron. Claro. Pero a los 3 días comencé a firmar el pie y hoy camino igual, porque era que el enemigo me traía otra cosa que no era. Y yo le dije, Señor, yo estoy dispuesta a servirte. No tengo que quedar inválida. Bueno, usted conoce más que yo, pero perdóname si usted está viendo, yo a lo mejor le estoy diciendo algo que yo siento en mi corazón, o sea que le estaba diciendo a Dios todas las cosas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, pero tenemos que manifestarle a Dios que Él nos entiende, que en medio de lo que nosotros estamos sincerando y hablándole,
disparate, Él nos va a nosotros a hacer entender que Él es Dios y que dice pensamiento de bien tengo con ustedes, amén, no pensamiento de mal. A veces nosotros decimos que yo no puedo porque yo, tú sabes, yo no, a mí nadie me entiende, a mí nadie, no, lo que te importa que te entiendes Dios y Él te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a, si te dio una palabra y te dijo que te iba a usar, que te iba a llevar, que te ibas a hacer grande en Él, créelo y más nada, créelo. Sí. Ruth no tenía culpa de lo que le había acontecido porque ella no gobernaba su vida. Quien la gobernaba era ¿quién? El esposo. Y tenía que, porque si ahora nosotros en este tiempo... Pero todavía no vamos a hablar de Ruth. No, te voy a hablar de Noemí, perdón, lo que pasa es que dije Ruth. Claro, no sé, si en este tiempo uno dice, no, yo no me voy, yo me quedo, mejor que te vayas tú. Entonces, no, esas mujeres eran obedientes. Sí, como tenemos que ser nosotros obedientes. Sí, señor. Y ella se fue por obediencia y la obediencia la preservó a ella y vio lo que ella quería ver en el futuro. Y que nosotros y vio la redención del Señor. Así es. Sí, y que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hubo un punto que nosotros, ¿verdad? Saltamos, y es que la partida de ellos de Belén a tierras de Moab viene por causa de los hijos, porque los hijos tenían cierta condición de salud, podemos decirlo así, cierta condición de salud física, y esto lo movió a ella, pues a Abimelech y a su esposa Noemí, el tomar decisiones, vamos a decir, como pareja, ¿verdad? En función de la mejora de los hijos, sí. ¿Verdad? Quizás ellos estaban, como te digo, tratando de preservar la vida de estos muchachos, ¿verdad? A lo mejor dijeron, bueno, aquí se nos van a morir de hambre. Aquí van a pasar necesidades especiales. Así como nosotros hablamos, ¿cuántas personas no salieron del país porque por familiares enfermos, por hijos enfermos y tenían que ir en pro de una búsqueda, ¿verdad? De poder mantener un tratamiento médico, ¿verdad? Por la salud, por preservar la vida. Y proveer con las condiciones. Exacto. Y a ellos les pasó esto, aunque a la final los muchachos también murieron, pues. Pero a lo mejor fue prolongado, 10 años, hermana Kayla, decía usted ayer. Sí, 10 años de que, ¿cómo se llama eso? De estar casado. De estar casado, ajá. De matrimonio. Fíjense bien, usted se preguntará, bueno, ¿y de dónde saca la hermana Dorelay esta conclusión de que los hijos tenían una condición? Si eso no lo dice la historia, no lo dice la Biblia. Pues fíjese bien, cuando nosotros andamos en la historia y nos vamos mucho más profundo, recuerden que en la antigüedad, eso no sucede en nuestra cultura occidental, pero en la cultura del Medio Oriente y de Oriente Próximo y de todas esas zonas de aquel lado del mundo, fíjese bien, para ellos los nombres eran muy importantes y ellos ponían los nombres a los hijos de acuerdo a las condiciones del hijo, ¿sí? De acuerdo a las características, por ejemplo, como en qué momento fue dado a luz, y en función de las condiciones, ¿verdad? Ponían el nombre de sus hijos. Muchas veces profetizaban sobre los hijos a través del nombre, bueno, se llamará así por esto, por esto y por esto. Y había como una bendición o una profecía dentro de lo que era la identidad de ese muchacho, y lo hacía el padre. Eso lo hemos visto nosotros a lo largo de la historia y en ocasiones hemos mencionado cuando se le daba el nombre a los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, a Moisés se le fue dado el nombre Moisés porque significa salvado de las aguas, ¿sí? Porque fue sacado de las aguas. Entonces, así, eso era muy común en aquel tiempo. Entonces, fíjese bien que cuando Noemí y Elimelech le ponen nombre a sus hijos, los nombres de Malón y Kelión tienen su significado. Y precisamente el significado de esos nombres apunta a un estado de salud complejo que ellos presentaban. Entonces, a raíz de eso es que nosotros concluimos, y de hecho no es algo que nosotros nos inventamos o que estamos sacando conclusiones propias de acuerdo a esto, sino que hay comentarios bíblicos que hablan, que están, lo que estamos diciendo está sustentado en comentarios bíblicos de teólogos, ¿sí? De estudiosos de todo lo que es el contexto histórico, de toda la construcción histórica, y entre ellos tenemos a Henry Matthew y el otro William Mandona. Entonces son comentarios bíblicos que hablan, ¿verdad? Y profundizan sobre estos temas. Nosotros lo estuvimos leyendo, estuvimos investigando y vemos y estudiamos ese contexto del nombre de los hijos de
Noemí Sí. y Elimelech. Y Malión y Kelión. Y usted le voy a decir una cosa, es que hasta el nombre bien en nuestro Malión y Kelión. O sea, yo no he visto nunca una madre que le haya puesto a sus hijos por nombre Malión o Kelión. Sí, no, y que cuando tú también lo buscas en el internet también tienen su significado. Sí. Y su significado es enfermo o débil. O sea, ellos tenían esta condición, pues nosotros le decimos popularmente raquítico, ¿verdad? Debilucho, ¿verdad? Ellos tenían esa condición y este fue uno de los causantes que pudo haber movido a sus padres a tomar esta decisión. Entonces, y dice que ellos eran tan apegados a su papá por cuanto eran enfermizos, y también al morirse su papá le pegó más, ¿verdad? Sí. Sufrieron, como decir, un poco más. Sin embargo, Dios en su misericordia ayuda a su madre a superar todo. Así es. Fíjese que este tema está bastante interesante, ya nos quedan 5 minutos de programa y todavía tenemos que hablar acerca de la historia de la redención del nombre de Mara, porque Dios le devuelve otra vez su nombre a Noemí y queremos hablar y hacer propuestas, ¿verdad?, de lo que vemos que ocurrió en esta historia con Noemí. Así que para el próximo programa vamos a culminar y lo vamos a enlazar con el nuevo programa, con el nuevo tema, que es el tema de Ruth, porque las dos historias se complementan, están interlazadas. Entonces, el programa que viene vamos a estar hablando de cómo Dios redime a Noemí a través de su compañera Ruth, y vamos a estar introduciendo el tema de Ruth. Así que bueno, los vamos a estar esperando en el próximo programa para seguir hablando y aprendiendo de esta enseñanza, esta hermosa enseñanza. Sabemos que Dios deja registro de estos eventos en su palabra para que nosotros aprendamos de ella, porque escrito está en su palabra todas las cosas que antes se escribieron para vuestra enseñanza se escribieron. Amén. Entonces toda esta historia, toda esta construcción histórica, todos estos detalles bíblicos que aparecen allí en la historia de la salvación, con estas mujeres de la fe, con estas heroínas de fe, pues nos dejan muchas enseñanzas, y hoy estamos aprendiendo de la experiencia de Noemí, quien era una mujer de fe, por supuesto. Lo vamos a ver, ¿verdad?, más adelante, cuando vinculemos la historia de Noemí con Ruth, vamos a ver que eran unas mujeres de fe, una familia piadosa. Había en Israel familias piadosas, y dentro de estas familias piadosas estaban precisamente la familia de Noemí, juntamente con Elimelech y sus hijos. Eran una familia piadosa de Judá, de la Israel antigua. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a seguir hablando, vamos a seguir aportando mucho más a este tema en nuestro próximo